Muy buenas, estimados compañeros, doctora. Eh, con gusto voy a presentarles mi participación en esta asignatura de evaluación de la práctica docente en el marco de la investigación-acción. En el momento de hoy vamos a estar abordando un poco acerca de las generalidades sobre la investigación-acción, ¿no? Tenemos que afirmar en un primer momento que la investigación-acción en el ámbito educativo precisamente es un enfoque dinámico y participativo que está enmarcado desde los conceptos epistemológicos en la investigación cualitativa. Si bien es cierto que todo lo que tiene que ver con investigación tiene un paso a paso y hay unas rigurosidades del método científico, también es cierto que hay unas problemáticas que exceden la cuestión teórica o teorética y que también son necesarias, especialmente en el ámbito educativo, pues abordarlas, ¿no? En ese sentido, nace el hecho de tratar de entender no solamente los contenidos de la pedagogía, sino también las situaciones que ocurren en el aula. En ese sentido, los teóricos de la pedagogía, los teóricos de las ciencias de la educación, empiezan a decir es necesario intervenir. Pero no intervenir por intervenir, y por eso cuando hablamos de investigación, acción, no estamos hablando simplemente de la acción cotidiana del docente frente a las problemáticas del aula, sino que estamos hablando de un enfoque investigativo. Quiere decir esto que hay rigurosidad en el que se van a abordar los problemas prácticos de los entornos educativos, ¿no? ¿Qué implica esto? Primero, la colaboración activa entre los investigadores y los profesionales, especialmente la parte directiva, la parte docente, pero también el acompañamiento. En Colombia hablamos de bienestar estudiantil o de psicoorientación o de orientación escolar, ¿no? Entonces, es todo el aparato educativo en torno a la solución de los problemas pragmáticos. Y esto también es importante porque una de las características que va a perseguir la investigación-acción es lo pragmático, ¿no? Es decir, hay una preocupación por el cómo se ejecuta y no es que vamos a dejar de un lado el qué o la verosimilitud o el acercamiento a la verdad o el problema intrínseco y epistemológico de la verdad, sino que es necesario también poner todo el aparato investigativo en torno a las problemáticas que se presentan al interior del aula, al interior de el aprendizaje, el relacionamiento estudiante-estudiante, docentes-estudiantes, el medio, absolutamente todo, ¿no? Entonces, se necesita igual, dentro de las características tenemos que necesita un ciclo de planificación, hay una participación activa de los docentes porque el docente de alguna manera es el que se enfrenta a la realidad y necesita en sí mismo pues resolver esto para poder adelantar el currículo, ¿no? En este sentido, cuando vemos los beneficios de la investigación-acción, tenemos que identificar en un primer momento el desarrollo profesional continuo porque es una revisión de la actividad docente. Esto implica que yo como docente tengo que estar pendiente no solamente de la estructuración curricular, que es supremamente importante, sino también de cómo en el contexto se empieza a elaborar, a ejecutar, a hacer seguimiento del currículo, ¿no? Y eso va a desembocar obviamente en la mejora de la práctica educativa. La práctica educativa no estamos hablando exclusivamente de la acción pedagógica del docente, no estamos hablando de la impartición de la clase, estamos hablando del mejoramiento de la comunidad académica, ¿no? En todo su sentido, desde lo cognitivo hasta lo relacional, ¿no? Y lo relacional con el otro, con el medio ambiente, con todo, ¿no? Y de ahí entonces la necesidad de que esto se haga de manera colaborativa. Los beneficios, digamos, gruesos de la investigación-acción es que no se puede hacer detrás de un escritorio y listo, no. Es necesario involucrarse y cuando nos involucramos también tenemos que involucrar el entorno a toda la comunidad docente. Y como decía al principio, administrativos, directivos, personal de apoyo psicosocial, docentes, padres de familia, estudiantes, es la comunidad, ¿no? Y de igual manera promueve la calidad educativa, porque en la medida que nosotros podemos identificar cierto tipo de indicadores, ¿para qué? Precisamente para resolver los problemas, entonces nosotros podemos ir diciendo
no solamente estamos apostándole a lo curricular, sino que también estamos buscando la formación integral, ¿no? De esta manera, Martínez Migueles retoma lo que se había planteado en 1956 por Lewin y también hace el abordaje de otros autores y nos dice, esta es una de las rutas, no voy a decir esta es la ruta, es una de las rutas en las que podemos nosotros enmarcar la investigación-acción. En este sentido, se necesita diseñar el proyecto, identificar el problema, analizar el problema, formular la hipótesis, la recolección de la información, la categorización de la información, la estructuración de las categorías, el diseño y ejecución de un plan de acción, la evaluación del plan de acción y la repetición en espiral de los ciclos 2 a 9 hasta llegar a la presentación del informe. ¿Y esto por qué es importante? Porque no estamos hablando de acciones disgregadas, estamos hablando de un modelo investigativo, sistemático, que permita el desarrollo precisamente de las ciencias de la educación y de la práctica educativa en general, ¿no? Así pues, aterrizándolo a mi experiencia docente, me doy cuenta que la investigación-acción me permite identificar unos desafíos mucho más puntuales y darle un abordaje mucho más sistemático a esto, ¿no? Diseñar estrategias que estén adaptadas a las necesidades del entorno. No solamente es, insisto, desde mi rol de docente, desde mi realidad de docente, porque entre otras cosas, yo ni siquiera vivo en el mismo barrio donde están mis estudiantes. Entonces es trasladar, es solapar, es llevar el pensamiento investigativo a las realidades contextuales y por eso muchos autores nos van a hablar de la hermenéutica, la necesidad de hacer uso de la hermenéutica como herramienta para poder poner en práctica la investigación-acción, la implementación de acciones, la observación de resultados y la reflexión continua que nos va a llevar a una mejora continua. Y esto no es solamente desde los papeles, no es un modelo de papel, es un modelo de realidades, ¿no? Creo que he podido redondear esta conclusión diciendo que la aportación de la investigación-acción a la formación docente es primero innegable y además es necesaria, porque no solamente estamos reflexionando sobre los contenidos temáticos y sobre los fundamentos epistemológicos que los rodean, sino que estamos hablando de la realidad de nosotros, la realidad del aula, la realidad de mi estudiante, del docente, del administrativo, del padre de familia, y así podemos entonces identificar cuáles son las necesidades de los entornos educativos y prestar un mejor servicio educativo, ¿no? Estas son las referencias. Muchísimas gracias por acompañarme.